Yo le quería hacer una pregunta frente a este tema. Dos cosas. Uno es que gran parte de las tierras que antes eran de los desplazados ahora están en manos o de testaferros o de narcotraficantes o paramilitares. Usted pues mismo lo menciona también con el tema de la droga en estos lugares. ¿Qué ha hecho el gobierno para ayudarle a la población desplazada a formalizar estos títulos y toda esta parte jurídica que es tan complicada para una población desplazada que, pues, si ni siquiera tienen plata para poder vivir en una ciudad, cómo el gobierno les puede ayudar con eso? Nuevamente le ratifico lo que sea, no la afirmación de que la tierra está en manos de los narcotraficantes, los paramilitares, bueno, y la guerrilla, ¿no? La FARC ha hecho una cantidad de despojos muy grandes también en el Caquetá, en Putumayo, en esta zona tienen presencia, nos han presionado. La información que hay en algunos estudios, pues esa información es que hay una parte importante de esas tierras que no necesariamente está despojada, o sea, que se la quitaron, está abandonada, no está despojada. Hay una de esos, por ejemplo, más o menos uno podría decir que el 25% sí fue quitado y esa hay que restituir. ¿Qué ha hecho el gobierno? La otra es de despojo, la otra es más de abandono y es de formalización. O sea, ahí tú tienes dos herramientas y el gobierno desarrolló una nueva política que busca lo siguiente. Primero, proteger las hectáreas, aquellas familias que están en riesgo de desplazamiento, que se desplazaron, de modo que no se puedan comercializar, vender, utilizar o despojar. Hay 3.400.000 hectáreas protegidas ya, para garantizar que si tuvo que desplazarse se mantengan sus títulos en no se puedan comercializar y se levanten esas medidas solo en que la persona acepte y quiera hacerlo. Hay otra parte de la política que está buscando hacer acceso. Entonces se ha desarrollado un subsidio integral de tierras donde la persona, si ya llegó a la ciudad o está en una ciudad intermedia y dice quiero volver a un sitio, entonces le decimos, bueno, aquí hay un proyecto donde compra la tierra y viene un proyecto productivo. Eso se desarrolló hace 2 años, ahí va avanzando y se ha hecho una distribución importante de casi 60.000 hectáreas de tierra a población desplazada. Y hay otro programa que es el más complicado porque tiene implicaciones jurídicas, que es el programa de restitución, y es ya salir de una forma con unos mecanismos legales a quitarle la propiedad a unos para entregársela nuevamente o para distribuirla entre los otros. Allí, por ejemplo, la ley de desarrollo rural estipulaba unos mecanismos para hacerlo, sin embargo, debido a una sentencia de la Corte esa ley se cayó. Se creaba una institucionalidad de la Comisión Nacional de Tierras y se cayó, y ese proceso se está readecuando institucionalmente para poder hacer esos ejercicios de restitución. Recientemente la Comisión Nacional de Reparación lo que ha hecho es, tiene un montaje, unas comisiones de restitución de bienes que están en las zonas más afectadas por violencia, donde sucedieron esos desplazamientos, donde más hechos violentos hubo, y están iniciando un proceso de restitución con los proyectos piloto para ver cómo es el mecanismo jurídico y técnico para avanzar en restitución. Pero uno no puede afirmar que por el hecho que ese mismo fondo de reparación, pues, los bienes que han integrado son, pues, uno mira las cifras y es casi nada. No puede afirmar que el hecho que ese fondo pues no sea tan grande como se pensó, sino tan pequeño. Lo que demuestra es que los paramilitares siguen con esas tierras que le quitaron a los desplazados. De hecho, al fondo de reparación ha sido muy poco lo que entregaron los paramilitares, y por eso el gobierno inclusive impulsó el tema de la reparación administrativa y otros mecanismos de compensación. Y lo otro que ha pasado con respecto a las tierras entregadas y a los bienes entregados es que no han habido sentencias judiciales por parte y ahí ya no depende del gobierno, depende del sector justicia que en este proceso de justicia tradicional hubiera podido sacar algunos fallos en temas de restitución. Una pregunta un poco más sobre tesis. El gobierno ha tenido una política amplia en el tema de maximización de las tierras, de buscar que sean productivas, pero al mismo tiempo está el tema de devolverle las tierras a los desplazados. ¿Usted cómo ve ese choque de teorías? Que pues el caso ícono de eso pues es el caso Carimagua. ¿Usted qué opina que debe frente a esta problemática? Yo creo que aquí hay discusión, y esta discusión es un modelo de desarrollo, de cómo queremos que sea el modelo de desarrollo rural. Y a mí me parece que la discusión está muy polarizada y no ha tenido el propósito de tener como fuente es cómo la tierra con el proyecto productivo genera progreso colectivo.
Es muy difícil y no ha venido funcionando cuando uno entrega tierra a desplazados y no tiene proyecto productivo y no está conectado con nada. O sea, no hay soluciones duraderas. Se entrega la tierra, pero no hay soluciones duraderas. Es muy difícil cuando la tierra se deja solo para los grandes inversionistas sin responsabilidad social que acumulan una gran cantidad de propiedad y eso no genera progreso colectivo. El gran reto es cómo une esos dos mundos, y ya hay esquemas que funcionan, ya hay proyectos que funcionan donde uno puede, el campesino con su propia tierra, estar vinculado a cadenas o proyectos que le permitan hacer comercialización, que le permitan hacer sostenibilidad con propiedad en su tierra, pero tiene que tener alguna función productiva la tierra en esa medida. Lo que uno debería impulsar y lograr es que este tipo de proyectos productivos atraigan inversión, que esa inversión tenga responsabilidad social y que vincule al campesino como copropietario y como parte de la cadena.